Necesito que todos le den clic. Perfecto. A partir de este momento, entonces, comienza la grabación de la clase. En la clase pasada digamos que terminaban una propiedad de esperanza. Esperanza de un producto de funciones de variables aleatorias es igual al producto de las esperanzas. Y les había comentado que hoy vamos a comenzar con estas diapositivas que básicamente contienen ejemplos, ejercicios resueltos con relación a distribuciones bivariadas. En este momento todos ven la presentación y me escuchan bien. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, en este caso, vamos a ver este primer ejemplo. Acá me dicen que tengo dos variables aleatorias continuas. También me están diciendo que la función densidad de probabilidad conjunta, en este caso, es igual a 4 por xy, donde x va a estar entre 0 y 1 y y va a estar entre 0 y 1. Miren que acá no me están diciendo en ningún lado que la x y la y estén, digamos que la una restringiendo a la otra. En este caso, entonces, la región de integración, vistas así las condiciones, sería algo parecido a esto. Sería como, voy a intentar escribirlo acá rápidamente. Sería algo parecido a esto y acá también y acá también. Si usted decide graficar esta región de integración, entonces le quedaría algo como acá en el eje X, acá en el eje Y, y la región de integración, pues como la X y la Y se mueven libremente entre 0 y 1, 0 y 1, entonces esta es originalmente la región de integración total de la función densidad de probabilidad. Es esta que hay acá. Esto es lo primero que les recomiendo que hagan cada vez que le piden a usted realizar un ejercicio de estos donde le dan la función densidad de probabilidad conjunta y le dan una región de integración. Ahora, le van a pedir a usted en el ítem A que calcule esta probabilidad. Luego, en el ítem B, que calcule esta esperanza condicional de x dado y, luego la esperanza condicional de y dado x, y acá al final le van a preguntar si x y y son independientes. Veamos entonces el primer paso. Acá está, región de integración, tal como se las pinté en esta diapositiva anterior. El cuadrado de lado 1. Y para poder calcular esta probabilidad de que x más y sea mayor o igual a 1, entonces ya lo que hay que, digamos que empezar a hacer es definir dónde se cumple esta condición. Dónde se cumple que x más y es mayor o igual a 1. ¿Cuál es el primer paso? ¿O qué primer paso darían ustedes para poder calcular esa probabilidad y definir esta región de acá? ¿Cuál es? X más y igual a 1. Es decir, simplemente cambian el mayor igual o el menor igual o el mayor estricto o menor estricto por un igual. Y en este caso grafican esta recta, despejan y igual a 1 menos x y grafican esta recta que hay acá, que es la que aparece de color azul. Luego, para saber dónde es que se cumple que x más y es mayor a 0, pues en este caso toman un punto o por acá abajo o por acá arriba, siempre en la parte superior o inferior de la recta que usted acaba de graficar. En este caso entonces voy a tomar, por ejemplo, acá este punto. Este punto va a ser 1,1. Aquí este es x, este es y simplemente verifico. X más y es igual a 1 más 1 y esto efectivamente es mayor o igual a 1. Entonces acá se cumple, en esta parte superior, se cumple la condición de que x más y sea mayor o igual a 1.
¿Por qué necesito esa región de integración que parece pintada ahí de color rojo? Por lo siguiente, porque para poder calcular esta probabilidad yo necesito hacer una doble integral. Y esa doble integral, pues digamos que un primer paso sencillo es despejar la y para poder verla un poco mejor, o de entrada, sin necesidad de dar este paso, usted se puede saltar este paso, simplemente viendo acá en el gráfico de dónde a dónde va la x. Por ejemplo, yo decido que la x vaya libre desde 0 hasta 1 y acá la y se va a mover verticalmente. Aquí, ¿cuánto vale la y en función de la otra variable? ¿Cuánto vale y en función de la otra variable? Como este punto está sobre la recta, aquí la y en función de la x vale 1 menos x. ¿Y acá cuánto vale la y? Es una constante, es y igual a 1. Entonces, acá, si quieren, pueden despejar de acá la y en este paso o simplemente se lo saltan. Pues, eso lo pongo yo para que ustedes vean que son equivalentes. Pero si quieres se saltan este paso de la mitad, perdón. Y acá entonces sería, dejo libre la x, iría desde 0 hasta 1, tal como les estoy mostrando acá. X libre desde 0 hasta 1. Y la y, que se va a mover de manera vertical, en este caso entonces, iría desde 1 menos x, miren que está en función de la otra variable, la y llegaría hasta 1. Entonces por eso es que se plantea acá esta integral como de x, que es la que va a quedar libre, es la última con la cual con respecto a la cual voy a integrar. Y la y, que es la primera con respecto a la cual voy a integrar, esta es la que no está libre sino restringida, iría desde 1 menos x hasta 1. ¿A cuál hay que integrar? A la función densidad de probabilidad. En este caso simplemente reemplazo esa f de p conjunta, acá está 4x por y. En este caso, esta integral, digamos que al ser con respecto a y, la integral de esta, pues si voy a hacer esta integral de acá adentro con respecto a y, entonces lo que tenga x va a ser considerado como constante. Entonces por eso en este caso la integral es 4x por y cuadrado sobre 2. Evalúo entre 1 menos x y 1. Esos son los límites de integración. Hago, digamos que simplemente evalúo, simplifico, organizo un poco y esta es la integral que tengo que hacer finalmente con respecto a x entre 0 y 1. Miren que los pasos de la mitad son puros pasos algebraicos y también de cálculo integral y son pasos relativamente simples para esta función tan simple. Yo no les voy a poner una función muy compleja para integrar, así que ustedes la pueden hacer, digamos que a mano en el parcial. Pero nuevamente les digo, ya como por enésima vez, que es preferible que aprendan a utilizar, por ejemplo, el Wolfram Alpha para hacer esa integral doble desde acá, para que les quede más fácil todo. Y finalmente evaluando o integrando, la integral de esto pues me va a dar 4x al cubo sobre 3. La integral de esto me va a dar x a la 4 sobre 2 y evalúo entre 0 y 1. En este caso, me da que la probabilidad es 5 sextos. Les hago una pregunta. Estos 5 sextos, ¿cómo se interpretan geométricamente? Geométricamente, ¿cuál es la interpretación de esos 5 sextos? El valor del área de esa región, ¿no? Del volumen. Área o volumen. ¿Cuál es el área de esta región? ¿Quién me dice cuál es el área de esta región? Medio. Y un medio es igual a 5 sextos. No, profe, estaba hablando del volumen. Exacto. Eso hay que tenerlo muy claro. Esos 5 sextos representan es el volumen de la función en esta región que hay acá, en este triángulo. Esto vale la pena que se lo repita nuevamente rápido. Acá lo voy a hacer para que ustedes no se confundan con eso. Acá es
el eje Z, el eje X, acá lo voy a poner, vuelvo acá, este sería el eje X, eje Y, X, eje Y. Este sería el gráfico de la recta y igual a 1 menos x, pero voy a hacer primero el cuadrado. Ya está. Voy a hacerlo un poco más grande. Acá. Luego acá. Y voy a tirar la recta acá. Y igual a 1 menos x sería más o menos esta. Y acá voy a pintar ese mismo triángulo que hay allá. Lo voy a pintar acá de color rojo. Mírenlo ahí. Ese triángulo que aparece ahí es este triángulo que aparece acá. Esa es la región de integración. ¿Qué son esos 5/6? Esos 5/6 sería proyectar, voy a tratar de hacerlo con líneas punteadas, sería proyectar acá, proyectar la función, voy a ponerlo acá, la función densidad de probabilidad en ese triángulo. Esta que acá es esa proyección, esto sería f de x, y igual a, ¿cuánto? Permítanme, la retomo acá. 4xy, 4xy, 4x por y. Y geométricamente, entonces, miren que acá se genera como una especie de sólido. Miren que eso es como, sí, un sólido que se proyecta acá sobre esta área o región de integración. Entonces, en este caso, los 5/6 que nosotros acabamos de encontrar, que es igual a esta integral, la integral de 0 a 1, la integral desde 1 menos x hasta 1 de 4x por y de x. Esto que acá se interpreta como el volumen de esta caja que se genera acá. Es ese volumen. Ahora sí queda claro, Daniel. Esto era lo que me estaba diciendo y bueno, su compañera ya lo había dicho desde el comienzo, Millanis. Pero ya sí es claro. Sí, sí, profe, sí. No se confundan con eso a la hora de interpretar esos valores porque empiezan a resolver el ejercicio y quienes interpretan que esa probabilidad es el área sobre esto, calculan el área y entonces les da un medio. Y obviamente yo les voy a poner esa cáscara en los parciales. Se confundan. Veamos ahora ¿Cuál cáscara? qué acaba de decirles la UNAM. Sí, sí, es que me perdí un Ah, poquito. la cáscara de que interpretan esta probabilidad de acá. Voy a borrar. Interpretan esta probabilidad que hay acá como el área de este triángulo y no es el área de ese triángulo. Sí, es claro. El área de ese triángulo es 1 base por altura sobre 2, o sea, un medio. Pero como vimos acá, la probabilidad en ese triángulo da 5/6. Entonces en las respuestas le voy a poner un medio y 5/6 para que se enreden y se confundan. ¿Ya sí es claro, Leona? Sí, profe, gracias. Listo, con gusto. Veamos ahora cómo calcular esta esperanza condicional de x dado y la esperanza de y dado x. Cuando le pidan a usted esperanza condicional, piense de entrada en que tiene que encontrar la función densidad de probabilidad condicional. Entonces, en este caso, si me piden la condicional de x dado y, obligatoriamente tengo que encontrar la función densidad de probabilidad condicional de x dado y. ¿Por qué? Porque precisamente esta esperanza, voy a ponerla acá, esperanza de x dado y, es por definición, en este caso que estoy con el caso de continuas, esto sería la integral de menos infinito hasta más infinito de x por la condicional de x dado y de x dado y. Y esto lo integro con respecto a x. Mire que por la definición necesito encontrar esta que hay acá.
¿Cómo la encontramos? ¿Cuál es la definición de esta que hay acá? La definición de esta es la conjunta, que ya la tengo, sobre la marginal de la que fue dada, y en este caso la que fue dada es la y. Entonces en este caso, esta ya la tengo, me falta encontrar las marginales. Por eso es que acá el primer paso es encontrar la marginal de x y la marginal de y. Entonces digamos que la estrategia. Entonces encontremos la marginal de x. Para encontrar la marginal de x, pues vamos a integrar por definición sobre la y. Es decir, eliminemos entre comillas la y. ¿Qué significa eliminar la y? Integre sobre la y. Pongo acá la función densidad de probabilidad conjunta y la y se va a mover libremente desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque originalmente, y esa es la importancia de graficar originalmente tanto la x como la y se van a mover libremente entre 0 y 1 y 0 y 1. ¿Dónde no se movían libremente? Pues en este caso donde teníamos que calcular esta probabilidad, pero de entrada las dos variables se mueven entre 0 y 1 la x y entre 0 y 1 la y. Por eso es que acá, cuando queremos encontrar esta marginal, ahí libremente se va a mover la y entre 0 y 1. No hay nada que, digamos, la restrinja con respecto a y. Y acá, integro con respecto a y, me queda 4x por y cuadrado sobre 2, entre 0 y 1, evalúo, y me queda que eso es igual a 2x para x entre 0 y 1. Y la marginal de y, pues sería la misma cosa. Sería integrar esto con respecto a y, desde 0 hasta 1, porque la y se va a mover libremente. Acá está, perdón, la x acá. Quiero la marginal de y, entonces integro con respecto a x. Se va a mover libre entre 0 y 1. Integro con respecto a x. Me va a dar en este caso 4y por un medio. Y miren que me dio básicamente la misma función que la marginal para x. 2x, marginal de x, y 2y, marginal de y. Todo esto es procedimental. Aquí no hay, digamos que nada como muy truculento. Todo es como muy, pues, yo lo veo transparente, pero no sé si alguien tiene alguna duda en todos estos procedimientos que yo estoy describiendo, por favor, o lo escribe en el chat o activa el micrófono y me pregunta. Ahora, ¿cómo defino entonces la esperanza condicional de x dado y? Esta es la definición. Esto lo vimos en las clases pasadas. Si es la esperanza con respecto a x, pues tengo que reemplazar acá la x. Esperanza con respecto a x, tengo que poner acá la x. Y acá, como es una esperanza condicional, tengo que poner la función densidad de probabilidad condicional de x dado y. Y como es la esperanza de x, pues tengo que integrar con respecto a x. Miren que en este caso, la variable aleatoria x es con respecto a la cual tengo que integrar. Eso es muy importante. Reemplazo entonces. La x se va a mover libre desde 0 hasta 1. Pongo acá la definición de la condicional. Es la conjunta sobre la variable que fue dada, sobre la marginal de la que es dada, en este caso es y. Reemplazo. Esta fue la que acabé de encontrar en la diapositiva anterior. Esta es la conjunta. Y miren que en este caso, pues, se cancela 4 con 2 y la y con la y. Entonces me queda 2x al cuadrado. Integro y acá me da 2/3. ¿Qué creen ustedes? ¿Que siempre cuando yo calculo esperanzas me tiene que dar números o me podría dar otra cosa? Siempre son números o podría darse el caso de que me dé, por ejemplo, 12x. ¿Qué piensan ustedes? No, profe, tiene que ser siempre números. Exactamente, siempre tiene que arrojarme un número cada vez que calculo la esperanza de cualquier variable aleatoria. Acá voy a borrar esto y voy a borrar esto acá. Ahora veamos el otro caso, la esperanza de y dado x.
las estoy poniendo una al lado de la otra. Voy a dividir esto. Está una al lado de la otra para que ustedes vean los contrastes entre esperanza de x dado y esperanza de y dado x. En este caso, la esperanza es con respecto a y si es la esperanza con respecto a pues necesito poner acá la y. Miren esto, esperanza de la y, esperanza de la y. Dado que x es igual a un valor, entonces necesito la marginal de y dado x, y como estoy calculando las esperanzas con respecto a y, entonces tengo que integrar con respecto a dy. Reemplazo, digo cuál es la conjunta sobre la marginal de la que fue dada, que en este caso es 2x. Me queda en este caso, después de cancelar 4 y 2 y cancelar la x con la x, me queda 2y al cuadrado, integro entre 0 y 1. Acá quedaría 2y al cubo sobre 3 la integral, y evaluando entre 0 y 1, me queda exactamente el mismo valor, 2/3. Acá esto es simplemente algo casual. Nos dio por casualidad que la esperanza de y dado x es igual a la esperanza de x dado y. Esto es simplemente una casualidad. No necesariamente van a dar iguales siempre. Y en este caso dieron iguales por la forma de la densidad conjunta y también porque la x y la y se movían de manera libre. Vamos a ver eso. Finalmente, en el ítem C me preguntan, ¿será que x y y son independientes? Acá, son independientes. Para probar que eran independientes. Para probar que son independientes, recuerden que uno tiene que probar que la conjunta de x y y es igual al producto de las marginales de x por la marginal de y. Si yo logro probar esto para todo x, y, entonces ya con eso verifiqué que son independientes. En este caso, claramente sí se cumple. Se cumple por esto. Usted en el ítem B ya había demostrado que la marginal de x era igual a 2x, la marginal de y era igual a 2y, y en este caso, cuando multiplica esa marginal de x por esa marginal de y, eso le da 2x por 2y, o sea que le da 4xy, y eso es exactamente igual a la conjunta f de x como y. Entonces, en este caso, tanto la x, tanto con la x como la y, no. La x y la y son dos variables aleatorias independientes. Eso también fue lo que nos llevó a este caso particular, pues a estos resultados particulares. Esto es solo por este caso particular. No siempre se cumple que la esperanza de x dado y es igual a la esperanza de y dado x. Esto en general no se cumple, para que no se confundan. En general no son iguales. En este ejemplo particular sí nos dio. ¿De acuerdo? Preguntas con respecto a este ejemplo. ¿Qué fue, digamos que lo más complicado de este ejemplo? ¿O todo fue muy transparente para ustedes? ¿Qué piensan? Profe, para mí fue todo claro. Perfecto. ¿Y los demás? Para mí también. Ah, listo, perfecto. Profe, una pregunta. Dígame, Valentina. El hecho de que las esperanzas me den igual, pues las integrales conservan cierta simetría, pero eso también tiene que ver con el hecho de que sean independientes. No necesariamente. No necesariamente si son independientes, la esperanza de las condicionales va a dar igual. Lo que sí pasa es, por ejemplo, esto. Como son independientes, entonces esta esperanza es igual a la esperanza de x. ¿Por qué? Porque si son independientes, entonces, dado que se toma un valor y cualquiera, ese valor y no va a afectar a la x. Y lo mismo acá. La esperanza de y dado x me va a dar la esperanza de y cuando son independientes.
Y ahí sí juega un papel importante lo que usted dice, que hay simetría tanto en la densidad como los valores que puede tomar la X y la Y. Ambos están entre 0 y 1 de manera libre. Entonces, digamos que es como una combinación de muchas cosas que hicieron que nos dieran estas dos esperanzas condicionales iguales a 2/3. ¿Es claro, Valentina? Sí, profe, gracias. Con gusto. Ahora veamos este otro que hay acá. En este caso me hablan de, bueno, esto sí podría ser un ejemplo, digamos que más práctico. Me hablan de una variable aleatoria. Esa variable aleatoria es el número de cámaras digitales vendidas, en este caso en una semana particular. Esa es la variable de interés, cámaras digitales que se venden por semana en una tienda particular. Y ahí me dicen que esta es la función masa de probabilidad. O sea, ellos, digamos que a lo largo de varias semanas comenzaron a tomar datos y a recolectarlos y se dieron cuenta, por ejemplo, que la probabilidad de vender 0 cámaras es igual al 10%. De vender una cámara digital es igual al 20%. 2 cámaras 30%, 3 cámaras 25%, 4 cámaras 15%. Cuando usted suma estos datos o estos valores, obligatoriamente, ¿cuánto le tiene que dar esta suma? 1, no. Exactamente, le tiene que dar 1. Si no le da 1, entonces está mal definida la función masa de probabilidad. Eso es algo a tener en cuenta en este caso. Ahora, van a definirle, digamos que otra variable aleatoria y. Acá está. Me dicen que Y es el número de compradores que también, digamos, compran la cámara y cuando van a ir a comprar la cámara llegan y le dicen, ¿desea usted comprar o pagar un poquito más para extender la garantía? Esto es muy usual cuando uno compra electrodomésticos o algún producto, no sé, ya en los centros comerciales o en las tiendas o digamos que en las grandes cadenas de distribución de todos estos productos eléctricos y electrónicos, ya le dicen a uno, por ejemplo, le venden un celular y le dicen, ¿quiere comprar la garantía extendida? Es decir, el celular de por sí ya tiene una garantía de 1 año, pero si usted paga un poquito más, le extiende la garantía de 1 año a 1 año y medio o a 2 años, por ejemplo. Entonces, en este caso, me dicen que esa va a ser la variable aleatoria Y, el número de compradores que, además del producto, compran la garantía extendida. Y acá hay un dato importante que hay que saberlo manejar y es este. El 60% de todos los clientes que compran estas cámaras también compran esa garantía extendida. Solamente el 60%. De todos los que compran cámaras, solo el 60% dice, ah, listo, véndame también la garantía extendida. Y acá me dicen, nosotros más adelante vamos a ver cómo es que se construye este tipo de distribuciones que hay acá. Más adelante nosotros vamos a llamar esto distribución binomial, pero por ahora como es un ejemplo teórico para el caso de funciones condicionales y demás, entonces asumamos que nos dan esta fórmula que hay ahí. Más adelante le vamos a ver el sentido a esa fórmula que aparece ahí encerrada en ese círculo verde. Entonces en este caso me dicen que dado que compra la cámara, la probabilidad de que extienda la garantía o la probabilidad de que Y clientes extiendan la garantía es igual a X combinados de Y por 0.6 a la Y. Acá está este 60%. Y el 40% son los que no extienden la garantía. Y acá sería X menos Y. Si usted se fija, esto es como que de los X clientes que compran la garantía, Y de ellos, perdón, de los X clientes que compran la cámara o cámaras semanales, Y clientes compran la garantía
y la probabilidad de que compren la garantía es 0.6, este que aparece acá, por la probabilidad de los que no compran la garantía, que sería 0.4, y X menos Y son los que no extienden la garantía. Como les digo, más adelante le vamos a dar sentido a esta fórmula que hay acá con una distribución que se llama la binomial. Por ahora, asumamos esto simplemente como una fórmula. Y acá la Y, pues obviamente, va a moverse entre 1, entre 0, 1, 2, hasta X. Porque la Y se va a mover desde 0 hasta X. ¿Por qué creen ustedes eso? Porque Cualquiera de los dos. Creo que es porque para comprar la garantía extendida, pues se tuvo que haber comprado primero una cámara. Exactamente. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que si hay 12 clientes, perdón, 12 clientes no, si hay 2 clientes, pues el máximo de garantías extendidas tiene que ser 2. No puede exceder el número de clientes, por lo que dice Luisa. Para poder vender una garantía, el cliente primero tuvo que comprar la cámara. Eso es la clave para resolver cada uno de estos ítems que hay acá. El ítem A, que es la probabilidad de que X sea 4, dado que Y es igual a 2, la probabilidad de que X sea igual a Y, y también, digamos que determinar la función masa de probabilidad conjunta de X y luego la masa de probabilidad marginal de Y. Vamos a ver esto cómo enfrentar este problema. Veamos primero cómo encontrar la probabilidad de que X sea igual a 4 y que Y sea igual a 2. Acá está. Tal cual como dijo Luisa, para poder comprar esa garantía extendida, o sea, para que Y tome un valor, obligatoriamente la X tiene que tomar un valor primero. Entonces, en este caso hay una secuencia de eventos donde con total claridad yo sé cuál es el primer evento, vender la cámara, y el segundo evento es vender la garantía. Entonces, en este caso acá está probabilidad de que X sea igual a 4 por la probabilidad, coma, la probabilidad, o más bien digámoslo en conjunto, la probabilidad de que X sea igual a 4 y Y sea igual a 2 es igual a la probabilidad de que Y sea 2, dado que X es 4 por la probabilidad de que X es 4. En este caso, ¿qué propiedad estoy utilizando ahí? ¿Cuál es la propiedad que estoy utilizando para decir que esto que hay acá se puede escribir de esta manera? ¿Quién me dice cuál es la propiedad? la de probabilidad condicional, ¿no? Exactamente, hagan de cuenta que esto es un evento A intersectado con un evento B. Este sería el evento B. Y entonces, si usted quiere calcular la probabilidad de A intersectado con B y sabe que uno de los dos eventos se da antes que el otro, entonces, en este caso, esto sería equivalente a probabilidad de B, dado que se cumple el evento A primero, por la probabilidad del evento A, que es el que se cumple primero. En este caso, como dice su compañero, esto es simplemente por la definición de probabilidad condicional y es obligatorio ponerlo así porque hay una secuencia en estos eventos. Primero se vende la cámara y luego se vende la garantía. Entonces, en este caso ya sería simplemente reemplazar la probabilidad de que Y sea igual a 2, dado que X es 4, sería simplemente reemplazar en la fórmula condicional que me dieron acá, en esta que hay acá. Miren que esto es la probabilidad de Y dado X. Sería simplemente reemplazar acá quién es X y quién es Y. Esa es para calcular esta. Y para calcular la otra, ¿de dónde salió este punto 15? Ese punto 15, ¿de dónde salió? De la tablita que se De la tablita que nos dan. Exactamente, de esta tabla. La probabilidad de que X sea igual a 4 es 0.15.
salió de esta tabla que hay acá. Entonces ahí ya solamente habría que multiplicar y en este caso me da la probabilidad 0.05184. ¿Cómo interpretar esa probabilidad que hay ahí? ¿Cómo la interpretan ustedes? Pues de que de 4 personas que compran un celular, 2 personas, el 0.51% de personas le pagan también la garantía, muy baja. Exactamente, hay una probabilidad muy baja de que compren 4 cámaras y de esas 4 cámaras se vendan 2 garantías. Esa probabilidad es muy baja. Ustedes pueden jugar con las otras probabilidades para ver qué tanto cambian. Por ejemplo, x igual a 4 y y igual a 3, o x igual a 4 y y igual a, digamos que 4 también, o que y sea 0. Pueden jugar con esas probabilidades para ver con qué valor de y es que se cumple la mayor probabilidad. Y ahora, ¿cómo calculamos esta probabilidad de que x es igual a y? Esta probabilidad de que x sea igual a y es equivalente a sumar sobre todos los valores. Acá por eso yo pongo a desde 0 hasta 4. Y esos valores que pueden tomar son que x sea igual a y sea igual a. Si ustedes se fijan en esto, pues que x sea igual a y, esto se puede ver como que x sea 0. Eso es una posibilidad. Qué pena. Acá x sea 0 y y sea 0. O, por eso es que se suma, x sea 1 y y sea 1. O, miren que hay una O, x sea 2 y y sea 2. O, finalmente, no, faltan dos, x sea 3, y sea 3. O, que en este caso, x sea 4 y y sea 4. En todos los casos, sea 4. En todos los casos, qué pena con ustedes, se borró todo eso. En todos los casos que yo les escribí ahí, siempre se cumplía que x sea igual a y. Y esas O me generaban una suma. Entonces, por eso es que acá yo voy a poner que esta probabilidad, la probabilidad de que x sea igual a y, es igual a una sumatoria, porque se pueden dar todos esos o ambas son iguales a 0, o ambas son iguales a 1, o ambas iguales a 2, y así sucesivamente hasta 4. Y esta probabilidad que acá, a su vez, como ya vimos en el ítem A, esas probabilidades de que ambas tomen el valor A, pues obviamente digamos que si yo quiero calcularla, pues me tocaría aplicar la misma regla que la apliqué en el ítem A, y es que para que y tome un valor, primero tuvo que haber tomado un valor la x. Entonces, por eso lo planteo como la probabilidad de que y sea igual a A, dado que x es igual a A, por la probabilidad de que x es igual a A. Estoy aplicando básicamente la misma regla de probabilidad condicional del caso anterior. Y acá ya sería simplemente reemplazar A combinados de A, que sería esta, X combinados de Y, por 0.6 a la X, por 0.4 a la X menos Y. Como X y Y ambas van a tomar el valor A, entonces quedaría A menos A, y por eso es que acá queda un 0.4 a la 0. Y multiplico esto por x, por la probabilidad de que x sea igual a A. Reduzco un poquito los cálculos porque esto me da 1 y esto también me da 1. Entonces solo sobrevive esto y esto que hay acá. Y ahí ya sería simplemente reemplazar. Reemplazo en cada uno de los valores de A. En 0, en 1, en 2, en 3 y en 4. ¿De dónde salen estos valores que hay acá? Esos valores salen de la tabla que aparecía al principio del ejercicio. Entonces, en este caso, esta probabilidad me da 0.4014. ¿Cómo se interpreta esa probabilidad? ¿Cómo interpretarla?
ese es 0.40. Hay una probabilidad del 40% de que se vendan X cámaras y todas tengan garantía extendida. Entonces no es una probabilidad, digamos que tan alta. Una probabilidad solo del 40% de que se vendan X cámaras y todas tengan la garantía extendida. Digamos que eso también le muestra a uno qué tan bueno es ese negocio de vender las garantías. Para alguien podría ser una probabilidad alta, un 40%, listo. Yo vendo la cámara y gano plata vendiendo la cámara, pero hay una probabilidad del 40% de ganar un poquito más de plata vendiendo la garantía extendida. Está bien, dependiendo de la calidad de mi producto, yo decido si ofrezco o no esa garantía extendida. Y ahora, en este caso, para el ítem C, volvamos acá. Determina la función masa de probabilidad conjunta de X, Y y luego la función masa de probabilidad marginal. Es decir, en este caso, me toca encontrar esta, P de X, Y. Miren que acá me están dando es la condicional de Y dado X. Acá necesito P de X dado Y, perdón, P de X, Y, y luego tengo que encontrar la marginal de Y. En este caso la marginal de Y sería P sub Y de Y. Acá veamos entonces cómo se plantea la conjunta. ¿Qué estrategias plantean ustedes para encontrar esa conjunta? ¿Cómo la podríamos encontrar? Estrategias. Propuestas. Profe, tal vez usando la independencia, pero tocaría mirar si son independientes. Y ya sería la multiplicación de las marginales. Esa es una, pero le respondo desde ya, no son independientes. Pues teniendo en cuenta que la marginal es la conjunta sobre la condicional es la conjunta sobre la marginal, pues despejando y multiplicando. Exactamente, tal como despejamos en las fórmulas de las clases pasadas. Pero digamos que para responderle a Ronald de una vez, ustedes, según cómo se plantea este ejercicio, sin necesidad de probar que la conjunta es el producto de las marginales, ¿ustedes considerarían que X y Y son independientes? No, No, profe. no, Es porque imposible. por ejemplo, si yo no compro cámara, entonces ¿cómo voy a comprar la garantía extendida? Depende de la Y de la X. Exactamente, la Y depende directamente de la X, entonces de entrada no son independientes. Solo con ver el planteamiento del problema, la Y depende totalmente de la X. Entonces no son independientes de entrada. Ahora, tal como dice Luisa, esto sería simplemente la fórmula que estoy aplicando acá sería esta. Si ustedes recuerdan, la condicional de Y, voy a ponerla acá, de Y dado X, la fórmula, esto es Y dado X, esto es la conjunta, así la vimos en clases pasadas, sobre la marginal de X. Entonces, como dice Luisa, despeje de acá la conjunta. La conjunta es igual a la condicional de Y dado X, por la marginal de X. Y ya, esta la tengo. Y esta que hay acá, también la tengo en una tabla. Entonces, yo ya puedo escribir esta que hay acá. De hecho, mírenlo acá. Esta probabilidad es igual a la condicional de Y dado X por la probabilidad de que X sea igual a una X minúscula. Esta ya me la habían dado desde el comienzo en el ejercicio. Y acá quedaría la probabilidad marginal de que X tome algún valor. Esto para X desde 0 hasta 4. Y acá es supremamente importante esta condición. ¿De dónde sale esa condición de que Y sea menor o igual a X? ¿De dónde sale? Profe, pues de la lógica en que tenemos que saber que siempre tienen que haber más personas que compren cámaras o igual
para que, o sea, no pueden haber más personas que compren garantías sin haber comprado cámaras. Exactamente, es por por el mismo planteamiento del ejercicio. Tienen que haber mayor número de cámaras vendidas a el número de garantías vendidas, no se puede dar lo contrario. Y en este caso entonces, así quedaría expresada la conjunta para X desde 1 hasta 4 y la Y tiene que ir restringida por la X. Y en este caso la marginal de Y estaría de esta manera. ¿Por qué se plantea así la marginal de Y? Para hallar la marginal de Y tengo que eliminar la X. ¿Cómo elimino la X? Pues sumando sobre todas las X. Y acá yo pongo que la X va desde Y hasta 4. ¿Por qué? ¿Por qué digo que para eliminar la X, para eliminar la X, sumo desde X igual Y hasta 4? La conjunta que hay acá, esta es la conjunta. Esta es P de X, Y. Miren que ahí estoy aplicando simplemente la fórmula de marginal en términos de la conjunta, que es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué sumo desde Y? Precisamente por esta condición que hay acá. Quiero eliminar la X. La X va desde Y hasta 4. Y acá les pongo esto a ustedes como tarea. Construya tablas para esta y calcule estas esperanzas condicionales y estas varianzas condicionales. Les dejo a ustedes eso como tarea. Calculen esas esperanzas condicionales, varianzas condicionales y antes de eso construyan una tabla para esta que hay acá. Una tabla, me refiero a algo parecido a esto que hay acá. Borrar esto. Construyan una tabla para la conjunta. Una tabla es algo parecido a esto. Y también construyan la tabla para la marginal de Y, con base en estas fórmulas que hallamos acá. Base en esta fórmula y en esta fórmula de acá. Y después calculen estas esperanzas condicionales a ver, digamos que con qué problemas o con qué retos se enfrentan a la hora de calcular esas esperanzas y esas varianzas condicionales. Si es clara la tarea. ¿Es claro? Sí, profe. Listo, perfecto. Antes de pasar al siguiente ejemplo, preguntas con respecto a este. ¿Qué dudas tienen con respecto a este ejemplo? Todo fue muy claro. Sí. Listo, perfecto. Sigamos entonces con el siguiente. ¿Qué tal con este? Sugerencias. ¿Cuál es la densidad conjunta de X y Y? Profe, el ejercicio dice que son independientes, entonces multiplico las marginales. Exacto. Exactamente. El ítem A es muy fácil. Simplemente leyendo esta parte que menciona Luisa, la X y la Y son independientes y me están pidiendo que encuentre esta, f de X, Y, pues sería simplemente f de X por f de Y, que son estas dos que me están dando acá. Esa es la conjunta, entonces ahí ya resolví el ítem A. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que cada componente dure cuanto mucho 1000 horas? Habría que plantearla. ¿Cuál es la probabilidad de que la vida útil total de los componentes sea cuando mucho igual a 2? ¿Y cuál es la probabilidad de que la vida útil total esté entre 1 y 2? Entonces veamos cómo se plantea este ejercicio. Acá está lo que les decía ahorita. En este caso, función densidad de probabilidad conjunta de X y Y es igual al producto de las marginales, simplemente porque me están diciendo que son independientes. Acá
hay unas siglas que nosotros, pues, ya creo que vimos, I y D son independientes e idénticamente distribuidas, eso significa I y D, y en este caso sería simplemente multiplicar E a la menos X por E a la menos Y, asocio, para simplificar un poco la fórmula, y me queda E a la menos X más Y. Y la X y la Y no están restringidas de ninguna manera, las dos se mueven de manera libre entre 0 y más infinito, es decir, la región de integración estaría en el primer cuadrante. Ahora, ¿por qué esta probabilidad? Voy a borrar esto. ¿Por qué esta probabilidad que hay acá? La probabilidad del ítem B se interpreta como esto, como la probabilidad de que X sea menor o igual a 1 y Y sea menor o igual a 1. ¿Por qué creen ustedes que se interpreta así? ¿Y por qué? Hay varias preguntas. ¿Por qué 1? Porque es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 1 y también Y menor o igual a 1. ¿Por qué se interpreta así? Porque ahí en el enunciado nos dice que ambas están en miles de horas. Exactamente. Entonces voy a ponerlas, el 1 es porque la X y la Y están dadas en miles de horas. Ya ahí se resolvió la primera duda de por qué 1. Y porque eso se interpreta como la probabilidad de que ambas sean menores o igual a 1. ¿Dónde leen ustedes eso de X menor o igual a 1 y Y menor o igual a 1? Cuando mucho. Cada componente. Sí. Cada componente, ¿cierto? Cada componente significa que la X es menor o igual a 1, ahí aplica el cuando mucho, y la Y menor o igual a 1. Cuando le dicen a usted cada componente, ahí está que eso es tanto la X y la Y. Aquí entonces se plantean simplemente estas dos integrales, como la X y la Y se van a mover ambas de manera libre, entonces ambas las integro de 0 a 1. Aquí ya no importa si integro primero con respecto a X y luego primero con respecto a X y luego con respecto a Y, aquí ya las puede cambiar uno, porque la X y la Y se mueven de manera libre. Reemplazo, ¿quién es la función densidad de probabilidad conjunta que encontramos en el ítem A? Y acá simplemente hago la integral. La primera integral es con respecto a X, evalúo entre 0 y 1, y luego de evaluar me queda esta expresión. Al final tengo que integrar con respecto a Y de 0 hasta 1. Después de simplificar me quedaría esto. Saco la 1 menos C a la menos 1 como constante. Me queda esta integral que es muy fácil, la integral de a la menos Y. Evalúo entre 0 y 1 esa integral y me queda este término que hay acá. Esa probabilidad es del 0.399 o aproximadamente del 40%. ¿Cómo interpreta uno esta probabilidad? Esta es la probabilidad de que X sea menor o igual a 1 y Y menor o igual a 1. ¿Cómo interpreta uno esta probabilidad? De que la vida útil de los dos, de cada componente, dure menos de 1000 horas. Pues menor, mayor, menor o igual de 1000 horas es del 39%, casi el 40%. Exacto, si el sistema completo depende de los dos, entonces esto podría verse también así. Pero en este caso la probabilidad, digamos que es relativamente baja. Es una probabilidad del 40% de que duren menos de 1000 horas, ambos. Esto también, digamos que serviría como para saber si doy o no garantías con respecto al producto completo, y el producto completo es el que contiene tanto el dispositivo uno como el otro dispositivo. Entonces ahí, digamos que me podría servir para saber si doy una garantía mayor o menor a 1000 horas, por ejemplo. Uno podría empezar a jugar con esas probabilidades para eso. Y la del segundo, acá está. La probabilidad de que la vida útil total de los dos componentes sea cuando mucho de 2. ¿Por qué esto se interpreta así? ¿Por qué se interpreta así? ¿Qué dicen ustedes?
Miren que acá lo difícil es la interpretación de sus enunciados. Cuando me dicen que la vida útil total, porque la vida útil total se interpreta como la suma de ambos. Profe, pero tengo una pregunta, ¿por qué dice cuando mucho dos? ¿No debería ser como 2000 horas? Cuando mucho dos. Usted tiene cuando mucho en este momento 20 años. ¿Qué significa? Que yo puedo estar menor o igual a esa edad. Pues es decir, no voy a sobrepasar los 20 años. Listo. Y acá dice que la vida útil sea cuando mucho de 2. Por eso, y como no la están dando en miles de horas, no sería como decir 2000 horas. Sí. Pues lo que pasa es que acá no me están diciendo, eh, sí, o sea, es como una forma de redactarlo, pero acá también se vale decirlo cuando mucho 2, pero ese 2 se interpreta como 2000 horas, pero es verdad. Es esa la pregunta, que acá debería decir 2000 horas. 2000 horas. Sí, profe, sino que, Sí, pues, por mi caso, se puede confundir. sí, exacto. Entonces ahí, sí, muchas gracias. Ahí ese 2 se puede interpretar como 2000 horas. Entonces ahí cuando mucho la vida útil total se puede interpretar como que la suma sea menor o igual a 2. Y en este caso ya entonces toca empezar a plantear para poder calcular esta probabilidad que hay acá. Ya sí toca empezar a plantear cuál es la región comprendida entre x más y menor o igual a 2. Entonces ahí hay que reemplazar el x más y menor o igual a 2 por 1 igual a 2 y gráfico la recta y igual a 2 menos x, que es esta que aparece acá de color azul. Miren acá. También se puede escribir como la recta x más y igual a 2. Y en este caso entonces yo dejo libre la x. La x se va a mover entre 0 y 2. Perdón, entre 0 y 2. Y la y, si ustedes se fijan, va a estar restringida. La y va a estar entre, acá cuánto vale la y, 0, se va de manera vertical, y acá cuánto vale la y en términos de la otra variable, vale 2 menos x. Por eso es que acá dejo que la x se mueva libre entre 0 y 2, y la y va a estar entre 0 y la frena, la recta 2 menos x. Y acá en la mitad simplemente iría la función densidad de probabilidad conjunta f de x, y. Ahí ya todo es operacional. Si usted quiere, mete esta integral en Wolfram, o también acá están los pasos para que los revisen. Digamos, si usted desea ver cómo se resuelve a mano esa integral, miren que son pasos muy fáciles. De hecho, ya la mayoría de esos pasos los di resolviendo el ítem anterior. ¿Cómo interpretar ese 0,59? ¿Cómo se interpreta? Hay una probabilidad más o menos del 60% de que la vida útil del sistema total esté por debajo de 2000 horas. Entonces también serviría para saber si se dan garantías o no, y sobre todo saber de cuántas horas se da esa garantía. Veamos ahora el ítem D, la probabilidad. Voy a borrar todo esto. Acá está. Acá también se interpreta entre 1000 y 2000 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que la vida útil total esté entre 1000 y 2000 horas? Esto que acá, ¿cómo lo escribirían ustedes? Es igual a la probabilidad de que, ¿qué? De que X más Y sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Perfecto. Mayor o igual a 1 y menor o igual a 2. Y entonces planteémoslo así. Muy bien, Luisa, gracias. Planteémoslo así. Acá yo pongo mayor y menor
porque, digamos, mayor o igual o menor o igual acá es irrelevante porque estoy hablando de variables aleatorias continuas. Entonces da lo mismo poner mayor o igual o menor o igual en este caso particular. Y digamos que acá la región de integración es esta que aparece acá. Esta es la región de integración. En este caso, ¿cómo podría saber qué es, digamos, que esto que está resaltado con líneas verticales tanto de color rojo como de color verde? Pues acá tomo la primera restricción, que x más y es mayor que 1, y escribo, reemplazo el menor por un igual, y me queda que x más y es igual a 1, y grafico esta recta a partir de esta primera restricción. Y la segunda restricción, pues la tomo, x más y menor que 2, cambio el menor por un igual, y acá grafico la recta y igual a 2 menos x, parecida a la que habíamos graficado antes. Y acá me pregunto, ¿dónde se cumple que x más y esté entre 1 y 2? Puedo tomar, por ejemplo, acá un punto, digamos que el punto 1.05, 1,0.5, este sería x y este sería y ahí claramente cuando sumo x más y es igual a 1,5 y esto está entre 1 y 2. Entonces la región de integración sería esta que hay acá. ¿Por qué no sigue por acá abajo? Pues porque obviamente la región de integración está en el primer cuadrante, entonces no seguiría por acá abajo. Lo otro es que en este caso, si yo dejo, por ejemplo, la X libre, la X originalmente se va a mover entre 0 y 2, la X. Si usted se fija, la X va a estar entre 0 y 2. El problema es la Y. La Y entre, digamos que cuando X está entre 0 y 1, la Y se va a mover desde esta recta y igual a 1 menos x hasta la recta y igual a 2 menos x. Se va a mover con esas líneas de color rojo. Y ya después, cuando la x está entre 1 y 2, pega un salto. Y ese salto, digamos que evidencia que la y se va a mover ya desde 0, con estas líneas de color verde verticales, se va a mover desde 0 hasta 2 menos x. Por eso es que para poder encontrar esta probabilidad, yo tengo que dividir esto en dos integrales. Mírenlas acá. Esas dos integrales son las siguientes. La probabilidad de que x más y esté entre 1 y 2 es la probabilidad de dejar libre. Bueno, es la probabilidad de dejar libre, no. Es la doble integral, dejando libre a la x entre 0 y 1, que es esta primera. X se va a mover libre entre 0 y 1. Y la y va a estar entre esta recta y esta recta. Mírala acá. La y se va a mover con estas líneas de color rojo verticales entre 1 menos x y 2 menos x. Y acá pongo la función densidad de probabilidad conjunta. Y luego, en este caso, cambian las cosas ya cuando la x se va a mover de manera libre entre 1 y 2. La x la muevo, dejo que se mueva entre 1 y 2, y la y se va a mover entre 0 y 2 menos x. Haciendo estas dos integrales que hay acá, miren que si usted decide hacerlas a mano no habría ningún problema porque son fáciles de hacer, pero el problema es que se podría demorar, digamos que bastante, sobre todo en el examen. Entonces les recomiendo que ustedes hagan estas dos integrales, tanto la integral de color rojo como la integral de color verde, háganlas de Wolfram alfa y verifiquen que le dan estos dos valores que hay acá. Aquí la probabilidad total sería entonces 0.33. ¿Preguntas? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Pues yo iba a decir que en ese caso sí era mejor hacerlo como por el complemento, ¿no?
pues digamos, pues menos, se hace solo una integral. Por el Bueno, una complemento. integral doble, sí. ¿Cómo? Pues sería 1 menos la doble integral de 1 el, menos. 1 menos la doble integral de, primero voy a variar la y, entonces sería desde 0 hasta 1 menos x. Bueno, ahí iría, sí, no, bueno, en ese caso sí sería desde 0 hasta 1, pero la otra integral que voy a integrar, la integral interna voy a integraría primero respecto a y, entonces quedaría desde 0 hasta 1 menos x de la función por de y de x. Usted dice que dan iguales. Eh, sí, eso creo. No, porque esta que usted está integrando, este pedacito que hay acá, voy a ponerlo acá en esto. Este pedacito que usted está integrando acá es este triangulito que hay acá abajo, ¿cierto? Ese es el que usted quiere eliminar. Sí, pues yo tomando como que la probabilidad total es el cuadro grande y le restaría ese Sí, pedacito. pero el cuadro grande va desde 0 hasta más infinito y desde 0 hasta más infinito. Ok, sí me cae en cuenta. Sí, porque usted tiene que encontrar es el volumen en esta región que hay acá. Si usted dice que eso es 1 quitándole este triangulito que hay acá, sería un error, porque este 1 representa integrar sobre todo el primer cuadrante. Esa integral que da 1 es la integral sobre todo el primer cuadrante, pero obviamente usted no necesita integrar sobre el primer cuadrante, usted necesita integrar solo entre esta recta y esta recta. Entonces plantearlo así es equivocado. La forma correcta de plantearlo es también a través de dos integrales. Sería a esta integral que hay acá, digamos que al triángulo grande, imagínense que es este, voy a escribirlo acá, a este triángulo grande, quítele este triángulo pequeño. Esa sería otra forma, pero ahí de todas maneras tendría que plantear dos integrales. Sí, muchas gracias. Con gusto, aquí sería la integral desde 0 hasta 2, de la integral desde 0 hasta 2 menos x, bueno, de hecho ni si, desde 0 hasta, sí, desde 0 hasta 2 menos x, y este e a la menos x menos x más y este de y de x. De todas maneras, tiene que hacer dos integrales, ¿de acuerdo? Pero también lo podrían pensar así a ver qué tal, a ver si les da igual o no les da igual. Debería darles igual. Con este tipo de ejercicio es con el que le digo a ustedes que se pueden enredar en el parcial, porque si usted interpreta que la probabilidad de estar acá es el área, entonces créanme muchachos y muchachas, que cuando yo les hago el parcial y después hay revisión, o sea, me pegan unas braviadas impresionantes diciéndome que claramente esto es un paralelogramo y el área de un paralelogramo es igual a no sé cuánto y después le sumo el área de este triángulo, entonces que por qué le puse el ejercicio malo si lo hizo bien. Entonces por eso soy tan insistente en decirle que la probabilidad de estar en esta región que hay acá no es el área de ese paralelogramo, ni tampoco es el área de este triángulo. Hay que hacer la doble integral. Espero que eso les quede claro y que no me toque, digamos que, sufrir esos reclamos que me hacen, ¿cómo decirlo?, aireados. Bueno, se pegan una emberracadas impresionantes y me bravean de todas las maneras posibles y es porque no me ponen cuidado cuando les explico. Por favor, no crean que esto es la probabilidad, el área no es la probabilidad, el área no es la probabilidad. Perfecto. ¿Alguna duda antes de pasar a la otra presentación? Si fue claro este ejercicio, de este ejemplo, digamos que, ¿qué es lo que ustedes consideran que es lo más complicado de este último ejemplo? No de este último ítem, sino de todo el ejemplo 3.
¿Qué consideran ustedes? Todo fue muy fácil. Pues, para mí lo más Pues, complicado sería el último, porque es donde uno tiene que ser más cuidadosito, así como con las probabilidades entre las dos reglas. De pronto no tomar algo que no esté dentro. O sea, de cometer el acuerdo. error que usted nos explicó, que de pronto tomar siempre entre la primera recta y la segunda, pero el resto me pareció bien. Practicar. De acuerdo, y también el enunciado, la observación que hacía su compañero de que acá debe ser 2000 horas, entonces el enunciado tiene que estar bien planteado. Sí, Acá es también. 2000 horas, listo. Y lo otro es traducir de esto, de este lenguaje, digamos, común al lenguaje matemático. Imagínense ustedes una cosa, imagínense que ustedes están haciendo en una empresa con datos reales y le están pagando por hacer eso. Y le dicen, tengo estos datos sobre la vida útil de tal componente. ¿Cuánto creería usted que debería ser el tiempo de garantía de tal producto? Imagínense el estrés que puede causar ustedes tratando de calcular este tipo de probabilidades, por ejemplo esta o esta probabilidad también, y digamos que cuando usted la resuelva no tenga en cuenta, por ejemplo, que acá cambian las cosas. Entonces, esto sí se aplica bastante a la vida útil, pero hay que ser, así como dice Luisa, muy cuidadoso a la hora de plantear estas probabilidades. Hay que ser muy cuidadoso con las regiones de integración y demás. Eso es lo que tenía por decir. ¿Quién más iba a hacer un comentario acerca de cuál es la mayor dificultad con este ejercicio? Nadie. Perfecto. Veamos ahora entonces hasta donde alcancemos con estas. Clase 10. ¿Alguno de ustedes la leyó? ¿Alguno le dio una mirada a esto? Yo las había montado desde Yo, hace profe, 8 le pegué días. una revisadita ahí por encimita, pues, ¿Sobre qué covarianza y tratan correlación. sobre qué trata este tema? Covarianza y correlación. Perfecto. Estas diapositivas clase 10 hablan de, como dice Ronald, de un concepto o de dos conceptos que están relacionados entre sí, que son covarianza y correlación. Esos dos conceptos los van a acompañar ustedes hasta el final de sus carreras, y por carreras no me refiero digamos que a lo que están estudiando en la universidad, sino a sus carreras profesionales. Cuando salgan y comiencen a trabajar en una empresa, van a ver que de las cosas más, digamos que útiles y sobre todo con las que más se trabajan a la hora de trabajar con bases de datos o de enfrentar bases de datos es el concepto de correlación. Hay dos tipos de acercamientos al concepto de correlación. Uno, que es el teórico, el que les voy a mostrar acá en estas diapositivas, cómo se calcula la correlación desde el punto de vista teórico. Y hay otro, que es cómo se calcula la correlación desde el punto de vista práctico, es decir, con números, con datos que usted toma y almacena en una base de datos. Vamos a ver, digamos que esas dos aproximaciones en el curso, pero la primera que voy a hacer es la teórica, cómo se calcula la covarianza y la correlación desde el punto de vista teórico y cómo se interpreta. Ya después, para el último parcial, pasamos a interpretar la correlación ya desde el punto de vista de los datos práctico. Entonces, en este caso, comenzamos con esta propiedad, esta que hay acá, que tiene que ver con cómo se calcula la esperanza, ya no digamos que de una sola función de una variable aleatoria, sino cómo se calcula la esperanza de una función de dos variables aleatorias. Esto también se puede generalizar para muchas variables aleatorias, pero en este caso para dos. Para el caso discreto, usted suponga que tiene una función de dos variables que pueden ser o discretas o continuas. Acá estos son los soportes de X y Y, esos están en R2 y la función va a R2. Perdón, va al conjunto de los números reales, es decir, esta función evalúa X y Y y las lleva a un número real.
Eso es lo que hace la función g. Si yo quiero calcular, en este caso, la esperanza de g de x, y, para el caso discreto, hago la doble sumatoria y pongo la función acá y la multiplico por la conjunta. Para el caso continuo, hago la doble integral, pongo esa misma función de color verde y multiplico por la densidad conjunta. Entonces acá quedaría para el caso discreto esta, y para el caso continuo esta que acá. Miren que es básicamente casi que lo mismo que hemos trabajado hasta ahora. Siempre la esperanza de lo que usted ponga acá, si está en el caso de dos variables, pues póngalo acá y multiplique por la conjunta, para el caso discreto y para el caso continuo. Esto es simplemente una propiedad. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esa propiedad y cómo la vamos a enlazar con el concepto de covarianza? Pues veámoslo acá. Vamos a definir la covarianza como esto. Tengo dos variables aleatorias x y y, pueden ser continuas o discretas. Voy a denotar la esperanza de x como mu sub x, la esperanza de y como mu sub y. Aquí estoy diferenciando todo lo que tenga que ver con la variable x de color azul y todo lo que tenga que ver con la variable y de color negro. Entonces, acá estoy tratando de diferenciarlas así. Y la covarianza de dos variables aleatorias es igual a la esperanza del producto de x menos y, perdón, de x menos su media, x menos mu sub x, por y menos mu sub y, o sea, y menos su media. De esa definición, ¿a ustedes eso les dice algo? ¿Qué impresiones les da esta fórmula que hay acá? ¿Que eso es muy berraco, que es muy maluco, que es muy difícil, que es aburridor, o que es muy útil, o para qué se podría aplicar? ¿Qué me dicen ustedes de esta definición que hay acá? Covarianza de x y es igual a esto. ¿Qué impresiones les da a ustedes esa fórmula? Pero me pareciera que se estuviera como estandarizando la variable, pues al restarle su medio, pero no. Sí, sí. Estoy viendo cuáles son las distancias de la x con respecto a su media y las distancias de y con respecto a su media. Y estoy multiplicando esas distancias. Esa es una muy buena observación. ¿Qué otra cosa pueden ver de esa fórmula? ¿Que los va a hacer sufrir mucho calculándola? ¿O qué piensan? ¿No les parece? Lo otro que uno puede ver acá es que esta es la función a esta que hay acá. Miren que esto es una función de x, y, ¿cierto? Entonces, si usted quiere calcular esta esperanza de g de x, y, pues tiene que reemplazar g de x, y en esta fórmula si está en el caso discreto, o en esta fórmula si está en el caso continuo. Miren que ahí estoy asumiendo que esta es la g de x, y. En este caso, si ustedes trabajan directamente con esta definición, pues va a pasar lo que les dije ahorita, y es que van a sufrir mucho porque ahí, digamos que cuando manejo esos dos paréntesis, tengo que hacer más cálculos de los que debería. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿será que yo puedo simplificar esto? Y la respuesta es que sí se puede simplificar. Lo otro es que, como decía Ronald, acá son las distancias de x con respecto a su media, de y con respecto a su media, y multiplico esas distancias. Se llama covarianza precisamente porque me muestra cómo es que varían conjuntamente dos variables. Es decir, si la x aumenta, ¿será que la y también aumenta? O si la x disminuye, ¿será que la y también disminuye? O si la x aumenta, ¿será que la y disminuye? Es decir, la covarianza me va a hablar de cómo es que covarían dos variables x y y. Cuando x aumenta, ¿será que la y también aumenta? Cuando x disminuye, ¿será que la y también disminuye? O cuando la x aumenta,
¿será que la y disminuye? Y la última sería, si la x disminuye, ¿será que la y aumenta? Entonces, para poder explicar o para poder decir si se cumple alguna de estas relaciones, uno lo que podría hacer es calcular la covarianza. Esta fórmula que hay acá es difícil de manejar directamente, entonces por eso es que uno propone esta otra fórmula donde ya no trabaja directamente con ese doble paréntesis, sino que trabaja con la covarianza como la esperanza de x por y menos el producto de las esperanzas. Esta es otra forma de calcular la covarianza y es la que vamos a utilizar en el curso. De hecho, es la que más se utiliza en los libros y en general en los textos. ¿Cómo probamos esto? Empecemos a verificarlo. Partamos de la definición de covarianza, que es esto que hay acá. ¿Y ustedes qué harían con esa definición para probar que eso es igual a esto? ¿Cómo empezarían ustedes? Acá lo que estoy haciendo es la demostración de esta propiedad. ¿Cómo comenzarían ustedes? Profe, estaría bien empezando multiplicando lo que están en los paréntesis. O sea, destruyéndolos. Ahí está. Ajá. Ahí ya destruí los paréntesis. Multipliqué este por este y este por este. Muy bien, Luis. Y luego este por este y este por este. Primer paso, destruyamos los paréntesis. Recuerden que después de que usted calcule las mu sub y, mu sub x, mu sub x, mu sub y, después de que usted los calcula, como decía ahorita Daniel, esos ya son números. O sea que este es una constante, este es una constante, y este producto de constantes, pues también le va a dar constante. Ahora, ¿qué harían ustedes en este paso? Profe, pues como la esperanza cumple las propiedades de linealidad, pues se puede distribuir. Exactamente, esperanza de un producto, esperanza de una suma de variables es la suma de las esperanzas. Entonces, en este caso, pasa lo que dice Ronald, reparto la esperanza de este menos la esperanza de este y saco la constante, menos la esperanza de este y saco la constante. Y acá, ¿por qué me da igual a esto? Porque ahí no aparece ya esperanza. Porque es una constante y la esperanza de una constante es la constante. Exactamente, ¿qué espera de una constante? Que siga siendo constante, así de simple. Nosotros vimos eso cuando estábamos viendo las propiedades de esperanza al comienzo, para el primer parcial. Y acá, reemplazo quién es este, esto es mu sub x, reemplazo quién es este, es mu sub y, y entonces en este caso va a quedar mu sub x por mu sub y, que se cancela con este mu sub x por mu sub y del final, y solo sobrevive uno, este queda acá, mu sub x por mu sub y. Y esto, recuerden, esta es la esperanza de x y esta es la esperanza de y. Si usted decidiera calcular la covarianza con esta fórmula siempre, se encontraría que siempre en los procedimientos se van a cancelar dos términos. Siempre cuando usted esté haciendo las dobles integrales y demás, usted se va a encontrar con que estas dos cosas se van a anular. Entonces, para que no gaste tiempo en el procedimiento anulando dos cosas que de entrada ya sabe que se van a anular, entonces más bien calcule la covarianza como la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. Y acá, esta que hay adentro sería ya mi nueva función g de x, y. Es decir, para calcular la esperanza de x por y, haga de cuenta que la g de x, y es x por y en esta propiedad que hay acá. Reemplace g de x, y por x por y ya. Es así de simple. ¿Qué tal les va a ustedes, por ejemplo, con este tipo de demostraciones? Ustedes, si yo les hubiera puesto esto en el parcial de entrada, hubieran hecho todos estos pasos. Profe, yo me sorprende de pensar que sí. Sí, exacto. Es que Sí, ustedes ya está recorrieron. trabajable. Y además ustedes ya recorrieron un montón de cursos de matemáticas. En cálculos no les ponían a hacer demostraciones. O allá no tenían que hacer demostraciones. Bueno, Todo lo más en geometría y en álgebra lineal, sí, había mucha demostración. listo, perfecto. Entonces ustedes ya tienen un bagaje con demostraciones. Yo no les voy a poner esto en el parcial,
pero sí es importante que usted sepa que hay unas diapositivas en donde está resumido paso a paso cómo es que se demuestra que esta covarianza es igual a esto. Guarde estas diapositivas, de pronto más adelante le van a servir para algo, créanmelo. Y ahora, sabiendo cómo se calcula la covarianza, hay un problema con ella, y es que la covarianza, este valor que hay acá, desafortunadamente puede tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito. Entonces, si usted quiere utilizar la covarianza como un indicador de qué tan bueno o qué tan relacionadas o correlacionadas están dos variables X y Y, uno podría encontrarse con casos donde la covarianza le da 1.025.728 o también le da menos 0.05 y entonces uno dice, ese menos 0.05 será muy pequeño o ese 1.025.1078 será muy grande. ¿Será que con una covarianza entre X y Y de 1.025.748, será que X y Y están muy correlacionadas? O perdón, varían conjuntamente mucho. Cuando X aumenta, la Y también. La respuesta es que no se sabe. Y no se sabe porque la covarianza depende mucho de las unidades de X y Y. ¿Qué se hace entonces? Llevarlo a unidades adimensionales y que estén acotadas entre dos números. Por eso es que se define la correlación. La correlación entre dos variables X y Y se define como la covarianza dividido por la desviación estándar de X, que es la raíz de la varianza de X, multiplicado por la desviación estándar de Y, que es la raíz de la varianza de Y. Es decir, esta letra que hay acá, que yo la escribo manualmente así, y que se lee como la letra griega rho, así es que vamos a denotar la correlación entre X y Y. En algunos casos la vamos a denotar así, R sub X y, para que quede claro que es la correlación entre X y Y. O en algunos textos la denotan también así, rho de X, Y. Esta es otra forma de denotar la correlación. Es la correlación que depende de las variables X y Y. ¿Cómo se interpreta? Ya digamos que el por qué se divide por estas dos correlaciones es porque dividiendo por ellas yo ya voy a llevar esta covarianza que tiene las mismas unidades de X multiplicado por las unidades de Y, las llevo a unidades adimensionales, porque si divido por la desviación estándar de X, se eliminan las unidades de X, y si divido por la desviación estándar de Y, se eliminan las unidades de Y. O sea, la correlación queda adimensional, no tiene dimensiones. Es un valor numérico y no tiene dimensiones. ¿Cómo se interpreta? Como esto. Va a medir cuál es el grado de dependencia lineal, y esto es muy importante. Hay otros tipos de dependencia. Puede haber dependencia cuadrática, es decir, usted puede tener, por ejemplo, que la X y la Y se relacionen con una dependencia cuadrática, por ejemplo, y en este caso la correlación le podría dar 0. Es decir, la correlación solamente va a medir qué tanto se comportan conjuntamente la X y la Y, pero de manera lineal, no de manera cuadrática, ni exponencial, ni logarítmica, ni nada de eso, solo lineal. Para ver eso, vamos a suponer la relación lineal perfecta entre X y Y. Esto es solo un supuesto. Vamos a suponer que dos variables X y Y se comportan de manera lineal perfecta, o sea que la Y es igual a A más BX. Esto nunca pasa en la práctica, ¿de acuerdo? Esto jamás se cumple en la práctica, pero nosotros vamos a asumir que Y y X se relacionan a través de esa ecuación. Y vamos a calcular la correlación. Acá A y B son dos números reales y B es distinto de 0. Veamos cómo se comporta o cómo podemos calcular la correlación entre X y Y cuando se cumple este caso particular de que Y es igual a A más BX.
Calculamos primero la esperanza de Y. Esto es solo un supuesto. Esto es solo un supuesto. En general, la Y no es igual a A más BX. Acá estoy simplemente suponiendo eso para que ustedes vean qué pasa cuando la relación lineal es perfecta entre X y Y. La esperanza de Y, que la vamos a anotar como mu sub Y, es la esperanza de A más BX. Acá la A es constante, la B es constante y acá me quedaría mu sub X porque es la esperanza de X. La varianza de Y, que también se denota como sigma Y al cuadrado, es la varianza de A más BX. Si ustedes recuerdan las propiedades de la varianza de una combinación lineal, esto es B cuadrado por la varianza de X. Miren que la A desaparece porque la A es una constante y esa es una propiedad de la varianza. Hace que las constantes desaparezcan. Eso lo vimos también cuando les explicaba este tema para el parcial 1. La A desaparece y las constantes que multiplican variables aleatorias salen al cuadrado. Entonces esto quedaría como B cuadrado por sigma X al cuadrado, o sea, por la varianza de X al cuadrado. Y además, esta es la fórmula de la correlación. Vamos a ver para este caso particular cuánto nos daría la correlación entre X y Y, suponiendo, esto es un supuesto, por favor no confundan esto es solo un supuesto. Estoy suponiendo que hay una relación lineal perfecta para que ustedes vean qué pasa cuando hay relación lineal perfecta. Esto es solo un supuesto. En general esto no se cumple. ¿Listo? Veamos entonces acá. Tengo que esto es igual a la esperanza de X por Y menos mu sub X por mu sub Y. Abajo quedaría sigma X por la raíz de la varianza de Y. Y en este caso, reemplazo quién es X, reemplazo quién es Y. Y es A más BX, suponiendo que son lineal, Y es igual a A más BX. Este lo dejo igual, mu sub X, y ya había calculado quién es la media de Y. Abajo también ya había calculado quién era la varianza de Y. Aquí destruyo este paréntesis, me queda la esperanza de AX más BX al cuadrado, menos, acá destruyo este paréntesis, y abajo saco la raíz de B al cuadrado, que me queda valor absoluto de B, saco la raíz de sigma, y la multiplico por sigma, y por eso es que me queda sigma cuadrado, sigma X al cuadrado, aplico la propiedad de esperanza de suma, esto es A por la esperanza de X, más B por la esperanza de X al cuadrado, menos A mu X, menos A mu X al cuadrado, esto es simplemente la fórmula, y me quedan estas dos cosas. Esto es mu sub X, se cancela con A mu sub X, queda B por la esperanza de X al cuadrado, menos B por mu sub X al cuadrado, y asocio estas dos. Esto es igual a ¿qué por definición? A 1. Lo que está encerrado en el círculo. Varianza. Esta es la varianza de X. Exactamente, varianza de X. O también sigma sub X al cuadrado. Reemplazo. Esto que hay acá es sigma X al cuadrado. La reemplazo, se cancelan y me queda B sobre valor absoluto de B. ¿Qué pasa si B es menos 3? ¿Cuánto da esto? Si B es menos 3, ¿cuánto es menos 3 sobre valor absoluto de menos 3? Menos 1. Exactamente, entonces acá la correlación sería B sobre valor absoluto de B y es igual a 1 si B es mayor a 0 y menos 1 si B es menor que 0. ¿Qué conclusión saco yo? Que cuando X y Y están relacionados de manera lineal, o sea, cuando Y es igual a A más BX, la relación lineal es perfecta, entonces la correlación es 1 si la pendiente es positiva o menos 1 si la pendiente es negativa. Es decir, miren que acá la correlación y la pendiente están asociadas. Si la correlación es
perdón, si la pendiente es positiva, la correlación también es positiva. Y si la pendiente es negativa, la correlación también es negativa. Y estos son los dos valores mayores y menores que pueden tomar la correlación. La correlación siempre va a estar entre -1 y 1. Eso siempre se va a cumplir. ¿Cuándo es igual al máximo valor 1? Cuando la relación es lineal positiva perfecta, cuando es una recta de este tipo. Cuando la correlación es -1, cuando la relación es lineal perfecta negativa, o sea, cuando es una recta de este tipo que hay acá. Esta demostración no se encuentra en los libros. Esta demostración la hice porque me interesa que ustedes entiendan cómo es que se relaciona la correlación con una recta lineal cuando hay una relación perfecta entre y y x. Esa relación perfecta en general no existe. Entonces, la correlación en general va a estar entre -1 y 1. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando le da 0.8? Cuando le da 0.8, obviamente y no es igual a esto, sino que es aproximadamente igual a esto. Y podemos decir que la relación es más o menos lineal. ¿Qué pasa cuando la correlación es 0? Ya no podemos decir de ninguna manera que y es igual a más bx. Ya no hay una relación lineal entre y y x. Puede haber una relación de otro tipo, cuadrática, logarítmica, exponencial, pero ya no lineal. Eso está resumido en una diapositiva más adelante. Pero lo primero que quiero probar es esto, que la correlación está entre -1 y 1. Yo les voy a dar a ustedes como tarea que lean esta prueba. Esta demostración casi tampoco se encuentra en los libros. Demostrar que la correlación está entre -1 y 1. Eso casi no se encuentra en los libros. Yo les dejo acá la demostración para que ustedes la lean. Está detallada al máximo, tiene absolutamente todos los detalles. Si usted quiere profundizar en correlación y entender por qué está entre -1 y 1 y no simplemente grabarse ese resultado, le recomiendo que lea esta demostración paso a paso y va a ver, digamos, los trucos matemáticos tan interesantes que hay por detrás de eso. Ya después de probar que la correlación está entre -1 y 1, uno ya quisiera interpretar, digamos, valores distintos a -1 y 1 en la correlación. Miren que yo ya estoy trabajando no con la covarianza que va de menos infinito a más infinito, sino con la correlación que siempre va a estar entre -1 y 1. Si a usted le da una correlación de -2, significa que usted cometió un error. O si le da una correlación de 3.8, también le dio un error. La correlación siempre está entre -1 y 1. Es igual a 1 cuando la relación es positiva y es perfecta, y igual a más bx. Y da igual a -1 cuando la relación es negativa, perfecta, y igual a más bx con b negativo. Pero ¿qué pasa si la correlación me da, por ejemplo, 0.5? ¿Cómo puedo interpretar una correlación de 0.5? Acá hay una especie de tabla de interpretaciones de esas correlaciones distintas a -1 y 1. Si la correlación está entre 0.8 y 1, uno diría que hay una relación positiva fuerte lineal entre x y y. Ya vimos el por qué positiva. Si la correlación está entre 0.6 y 0.8, hay una relación positiva moderada. Ya no es tan fuerte esa relación, ya no es tan cierto que y es igual a más bx. Ya es una aproximación más débil. Si la correlación está entre 0 y 0.6, también es una relación positiva, pero ya débil. Ya no es tan cierto que y sea igual a más bx. Y si la correlación es 0, ya no existe ninguna relación lineal entre x y y. Ya no puedo decir que y es igual a más bx. Ya esto no se cumple. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si la correlación está entre -0.6 y 0? Ya la relación no es lineal positiva, sino lineal negativa y también es débil entre x y y. Si está entre -0.8 y -0.6, relación lineal negativa también, pero ahora moderada, un poquito más estable. Y si está entre
1 y menos 0.8, ya ahí sí la relación lineal negativa sí es fuerte entre X y Y. ¿Qué significa esa relación lineal negativo-positiva? Es esto. La relación lineal positiva significa que cuando X aumenta, la Y también aumenta. Y relación lineal negativa significa que cuando X aumenta, la Y disminuye. Entonces mire que ya respondimos esa pregunta del comienzo. ¿Cómo hago para saber cómo se comportan conjuntamente dos variables X y Y? Cuando la X aumenta, ¿será que la Y también? Pues habría que calcular la correlación y ver si es un valor que me lleve a una correlación fuerte, moderada o débil, positiva o negativa. Acá hay un ejemplo, yo ya voy a parar acá la clase. No quería parar en la explicación de correlación, quería llegar hasta esta diapositiva para que ustedes vieran la importancia de correlación. Esto lo que me dice es, ¿será que Y es igual a A más BX? ¿Será que se cumple esto? ¿Será que se cumple de manera fuerte? ¿Será que se cumple de manera moderada? ¿Será que se cumple ya de manera débil o no se cumple? Entonces para eso sirve la correlación, solo para relaciones lineales. Y acá les recuerdo, les dejo a ustedes como tarea leer paso a paso, leer paso a paso esta demostración, leerla. Créanme que esta demostración no está en los textos o en la mayoría. Si quiere busquen y me cuentan si lo encontraron fácil o no. Puede que yo me esté equivocando. Pero yo cuando, digamos que veía este curso en pregrado, me quedé con la duda de por qué la correlación estaba entre -1 y 1, porque nadie me sabía dar razón, simplemente decían porque sí. Acá está el porque sí. Aquí está la demostración de que la correlación entre dos variables siempre está entre -1 y 1. ¿Preguntas ya para terminar? Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame, Valentina. Pues usted había mencionado que debe ser de forma lineal perfecta, pero Sí. también dijo que cuando era, por ejemplo, 0.6 era aproximada. Entonces, si por ejemplo yo tengo un problema que no es lineal, pero lo linealizo, ¿se puede aplicar pues como esta definición de coeficiente de correlación o no? Sí, y de hecho es una pregunta muy interesante porque ustedes van a complementar este curso y este concepto de correlación con un curso más adelante que se llama análisis de regresión. Y en análisis de regresión, ustedes lo que van a tener es esto. Primero que todo, datos reales, bases de datos reales. Y allá ustedes van a ver cómo explicar una variable en términos de la otra. Entonces, por ejemplo, acá, digamos que ustedes van a tener allá una X y una Y. Y lo que van a tener es una nube de puntos, más o menos digamos que así. Cuando ustedes tengan esa nube de puntos, simplemente poniendo, por ejemplo, acá la coordenada de X y la Y con bases de datos reales, ustedes lo que van a hacer es tratar de describir o tratar de crear un modelo como este, por ejemplo, una recta, de tal manera que ese modelo me permita, digamos que, describir el comportamiento de los datos. En este caso, el modelo más simple sería una recta. Y esta recta depende mucho de la correlación entre X y Y. Por ejemplo, acá la correlación daría, pues por la experiencia que tengo, con una nube de puntos así, ustedes podrían tener una correlación entre X y Y aproximadamente, digamos, de 0.8 o 0.83. Esta correlación lo que me dice es que yo podría asumir que, digamos que de manera fuerte, la Y es aproximadamente igual a una A más una B por X. En el curso de regresión lineal, ustedes van a ver métodos para saber quién es la A y quién es la B, de tal manera que construyan un modelo. Eso es lo que van a complementar allá en regresión. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Y con esto ya voy a pasarlo rápidamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ocurre esto, que es lo que dice Valentina? Si yo tengo un conjunto de datos y la relación no es lineal, sino que es de este tipo, por ejemplo.
acá tengo la X y acá tengo la Y. Ustedes tienen, digamos que una nube así. Si ustedes tratan de ajustar una línea recta a esta nube de puntos, esa línea recta les va a dar más o menos así. Miren que ahí no se cumpliría que Y es igual a A más BX porque la pendiente es 0. Entonces, ¿qué podría hacer? Lo que yo podría hacer es lo que dice Valentina, transformar la Y, por ejemplo, sacarle raíz cuadrada a la Y, de tal manera que este comportamiento cuadrático yo lo pueda linealizar. En el curso de análisis de regresión ustedes van a ver cómo enfrentar este problema y van a ver cómo hacerle transformaciones a las variables de tal manera que este comportamiento, que es como una curva, se pueda llevar a una recta. El comportamiento es así, siguiendo los datos. Van a ver allá transformaciones de tal manera que esa curva de color rojo se cambie a una línea recta. ¿De acuerdo? Esta era la pregunta, Valentina. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Por ahora yo sé que quedan dudas con correlación y no hay ningún problema con eso. Más adelante, en los otros cursos de análisis de regresión, por ejemplo, ustedes van a ver eso con mayor detalle, pero por ahora necesitan entender cómo es que se calcula la correlación desde un punto de vista teórico. Cómo es que funciona esta definición que hay acá desde el punto de vista teórico. Ya después lo vemos desde el punto de vista práctico y en análisis de regresión lo van a ver ya para ver cómo se utiliza para crear modelos entre variables. ¿Alguna otra pregunta? Ya para cerrar. La próxima clase entonces comenzamos con este ejemplo que hay acá para ver cómo calculo correlación acá. Cómo calculo correlación con un ejemplo particular donde ambas son discretas y luego cuando ambas son continuas. Profe, o sea que uno desde el punto teórico aborda la correlación como un paso más allá, por decirlo así, porque es como si ya tuviese el modelo de los Exactamente. datos. Exactamente. La correlación teórica usted la puede calcular siempre y cuando tenga el modelo, solo que este modelo es muy difícil tenerlo. Este modelo casi nunca se tiene. De hecho, ese es el trabajo que se debe hacer, supongo, en los datos. Exactamente. Entonces, para construirlo necesito datos y con los datos es que puedo llegar a este modelo o a otro tipo de modelos que es el que ustedes van a ver en análisis de regresión, tal cual como usted menciona. Listo. Listo, profe, muchas gracias, hasta luego, feliz día. Voy a tener